Vamos a esperarnos unos 2 minutos más para ver si se conectan los demás, porque necesito explicarles cómo vamos en la cuestión de las calificaciones. No sé si este sábado o el que le sigue tenemos, son los exámenes, pero yo ya tengo calificación con respecto a ustedes, ¿correcto? Sí, es correcto, Miss. Comentó desde el principio que iba a calificar conforme los cuestionarios, ¿no? Que leyéramos Sí, y las preguntas que iba a hacer y todo ese tipo de qué bueno, cuestiones. sí, qué bueno que hace ese recordatorio. De hecho, ya tengo calificaciones, pero vamos a esperar a que entre la mayoría para que podamos ponernos de acuerdo, ¿correcto? Y les dé ya calificaciones. Y sigamos, ¿correcto? Ok, entendido, Miss. Aquí estamos Gracias, pendientes. gracias. Profe, buenos días. Hola Vicky, muy buenos días. Disculpe, la verdad apenas acabo de entrar y no escuché la información de dar. ¿Me haré el favor de repetirla, por favor? No se preocupe, estoy esperando a que entren los demás para que yo les pueda nuevamente repetir lo que les acabo de compartir a sus compañeros. Vamos a darle nada más unos 2 minutos más e iniciamos. ¿Sale, Victoria? Sí, Gracias. profe, muchas gracias. No, a ti gracias. Bueno, en lo que continúan conectándose, vamos les quiero preguntar, o les pregunto, mejor dicho, ¿qué fue lo último que vimos? Nada más para recordar, para empezar con otro tema que también es relacionado con la dignidad. Recuerdan ustedes que el primer tema cuyo objetivo fue el origen de la moral, la diferencia con respecto a la ética, el clarificar la forma en la que los principios morales se van transformando, que es un tema muy importante y que comenzamos a debatir un poquito con respecto a ello y que la mayoría estuvo de acuerdo en lo referente a que efectivamente, de acuerdo a la época y de acuerdo a la sociedad, los principios se van transformando, van siendo un poco más permisibles o mejor dicho, se van puliendo con respecto a o a través del tiempo y del espacio. ¿Correcto? Vimos también que cuál es el propósito de esta transformación y que realmente no es más que es dar respuesta a las necesidades de una nueva visión de convivencia armónica con base
en una concepción, pero real, verdadera o mucho más amplia de los derechos humanos. Recuerden que el eje central de los derechos humanos lo es la dignidad de la humanidad o del ser humano, hombre y mujer. Ahora, los temas con una nueva visión partiendo de los derechos humanos, a pesar de que hay una ligera lista, cada vez más se va abriendo, se va ampliando esta lista. Por ejemplo, entre ellos tenemos la libertad, equidad de género, el derecho igualitario, los aportes de descubrimientos científicos y tecnológicos que se han realizado y que vemos como otro de los puntos los antecedentes de la moral. Vemos o vimos, discutimos o compartimos puntos de vista en relación a cuáles son o han sido los momentos evolutivos de la moral y que estos son o fueron 4. Entre ellos, la moral primitiva, la moral en la antigüedad clásica, que es la aparición de la esclavitud, la propiedad privada, el periodo de menosprecio por la mujer o hacia la mujer. Veíamos también lo que manifestaba Platón, lo que manifestaba Aristóteles, y que con ellos nace una corriente de intelectualismo moral, y que afirma que los esclavos no son hombres y que las mujeres libres no son miembros de la sociedad, por lo tanto no tienen derecho. Otro de los momentos evolutivos es la moral en la sociedad feudal. Domina la moral de la aristocracia. Se reconoce a los siervos o a los esclavos como seres humanos. Otro de los momentos fue la moral en la sociedad moderna, caracterizada por la búsqueda de la riqueza, valores destacados como la honradez, la felicidad, el patriotismo, la felicidad, el ahorro, la astucia, el individualismo, traducido en una ética utilitarista. Es importante que ustedes vayan identificando esa teoría del utilitarismo como bien común, ¿correcto? Y en forma posterior el valor moral. Hay un autor que manifiesta que tiene 2 aspectos, el material y el formal. Ya veíamos que la adecuación entre un acto y las exigencias de la naturaleza racional y el libre del que los ejecuta. Eso es el aspecto material. Una persona actúa bien cuando actúa libre y racionalmente conforme a las exigencias de la misma. ¿Correcto? El formal, la parte espiritual que guía el actuar del hombre, en la que se conjuga la razón y la voluntad. Hay una lectura que nos da a conocer que lo primero que tenemos que identificar nosotros es al viviente y al ser viviente. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que tenemos que tener claro que tenemos dos partes en nosotros mismos, ¿correcto? 2 partes que debemos desentrañar y que el ser humano contiene, ¿correcto? La vida y el viviente. En forma posterior y esperando a que todos, la mayoría se llegue a conectar, vimos también el significado etimológico
y el concepto de lo que es costumbre, ¿correcto? Vimos o analizamos, o ustedes bien leyeron a fondo las lecturas en cuanto a qué es lo que nos establece Escobar, conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente y que regulan la conducta individual y social del hombre. Otro de los autores que viene en la misma lectura es la de Palacios de la Torre. Él lo define como conjunto de creencias, la moral y normas de una persona o grupo social determinado que orientan acerca del bien o del mal, es decir, lo que es correcto o lo que es incorrecto en una acción. Y los elementos que regulan las acciones de los hombres en sociedad. Se requiere de un hombre en completo uso de su libertad, que acata y realiza las normas morales. Diferencia entre la moral y la ética, otro tema que también deben de ustedes de tratar de desentrañar, tratar de comprender cuál es la diferencia entre la moral y la ética. Y que la moral no es más que una disciplina práctica denominada axiología o teoría de los valores. Esta parte de la filosofía, de la teoría de los valores, déjenme comentarles que es muy complicado, muy complejo entenderlo, pero debemos de ser guiados para que nos den lecturas fáciles e ir poco a poco subiendo de nivel hasta comprender lo más complejo. Pero quien comprende esta parte de la filosofía, de verdad que tendrá un panorama más abierto en cuanto a las leyes, porque recuerden que cada una de las normas que contienen nuestras leyes realmente no es más que un valor revestido del derecho positivo, un derecho positivizado o un valor positivizado, ¿correcto? Recuerden que ese procedimiento de positivación lo da el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado, de acuerdo de qué ley es la que se está emitiendo o qué norma es la que se está emitiendo, si es a nivel federal, si es a nivel estatal, local. Y que bueno, ética, ¿qué significa? Teoría o tratado de los hábitos y las costumbres. Entonces, mientras uno es realmente la teoría, el otro es la práctica. Mientras la ética significa una teoría o es un tratado de los hábitos y las costumbres, la moral no es más que una disciplina práctica. Van tomadas de la mano y podemos comentar que es una moneda que tiene doble cara. Una moneda cuyas caras son inseparables. Así es la ética y la moral. Ahora, el primero en utilizar la palabra fue Homero y Aristóteles y la define como hábito, modo de ser o carácter. ¿La moral da origen a la ética? Sí. La moral da origen a la ética porque la práctica nos lleva a un origen, nos lleva a tratar de teorizar las cosas que en la práctica realizamos. Y recuerden que la ética, conforme a la lectura que estamos analizando de manera muy, muy lenta, porque es importante que ustedes tengan cabal conocimiento de ella. La ética establece y define la forma en la que un conjunto de hombres debe actuar dentro de una sociedad. Y será la ética la que analice desde el aspecto individual la esencia del acto. Vuelvo a repetir, lo teórico, ¿correcto? Escobar, que es uno de los autores que más refieren a la lectura por ser un erudito en la materia. La ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del hombre en la sociedad. Ahora, las características de la moral también lo vimos. Analizamos que se transmite de generación en generación. Por supuesto que se transmite de generación en generación.
cada generación va siendo más permisible, aunque esa permisibilidad tiene dos bases. La primera es en pulir y en entender más abiertamente cada uno de los valores. Pero la otra es caer desafortunadamente en la pérdida de los valores y tratar de tomarlos o de entenderlos a la ligera. Y ahí hay un sesgo en la interpretación de cada quien, porque entonces caemos en un desorden completamente que lleva desafortunadamente a la desorganización, lleva a la subjetividad, y por ese motivo hay tantas cosas que se están dando, como por ejemplo los linchamientos, como por ejemplo tantas otras delitos o inconformidades que se dan en la sociedad. ¿Hasta dónde es permisible en las cosas? ¿Hasta dónde podemos aperturar cada uno de los valores? Y aquí, por ejemplo, en cada uno de los delitos vamos viendo que pondera la ley dos derechos: entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, entre tener hambre y buscar esa satisfacción, porque no hay trabajo, porque no estoy preparado, porque hay muchas cosas, y lo que es correcto, es decir, la dignidad del hombre, que debe de prevalecer, por supuesto, la dignidad del hombre, ¿correcto? Pero también habrá quien me diga, es que la dignidad del hombre va también en relación a satisfacer sus necesidades, y si el Estado no logra esa satisfacción, entonces el hombre tendrá que buscar sobrevivir, pero sobrevivir con actos que dañen a otras personas. Ahora posee fuentes distintas con respecto a las normas de otras sociedades, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya veíamos que mientras México es un país todavía muy arraigado en sus costumbres, muy arraigado en costumbres de antaño, pero no vamos muy lejos. Si nosotros nos vamos a los municipios, vamos a encontrar costumbres muy arraigadas y que todavía prevalecen. Sin embargo, esas costumbres aquí en las orbes, en las ciudades, en las grandes ciudades, se van perdiendo poco a poco. Por ejemplo, el hecho de que en una colonia, simplemente en una colonia, todo el mundo se conozca y todo el mundo se dé los buenos días, se salude, ya es muy difícil. En cambio, si ustedes van a los municipios, todo el mundo se conoce, quizá porque todavía es chico el lugar, pero hay una norma que predomina o una costumbre que predomina, y que es todo el mundo se saluda, porque es lo correcto, porque es es una regla de etiqueta, ¿correcto? Y bueno, una última característica de la moral es que se utilizan para orientar la conducta del hombre en sociedad, por supuesto. Debemos de tener una norma que nos oriente en sociedad. Ya les he venido manifestando en reiteradas sesiones que nosotros tenemos un código normativo, mientras que los animales tienen un código genético. A ellos no se les dice qué es lo que tienen que hacer para poder convivir en ese conjunto o en esa sociedad, llamémosle, ¿correcto? En esa comunidad que tienen ellos. En cambio nosotros no, nosotros lo que tenemos, lo que debemos de buscar es precisamente un código genético para poder armonizar en sociedad, para que podamos funcionar. Conclusión, la moral es práctica, ya que define un conjunto de deberes, normas o valores que el hombre debe observar, el hombre y la mujer. Y la ética es teoría, hacer un conjunto de reflexiones teóricas acerca de esas obligaciones normativas, ¿correcto? Ahora, vimos también el problema de la valoración moral, el establecimiento de las valoraciones éticas que son dadas por los grupos predominantes. Es cierto, el establecimiento de las valoraciones
o el decir qué valor o a qué hecho le vamos a dar un valor, está dada por los grupos predominantes. Ya veíamos que a través de la fuerza física, como en la época primitiva, o a través del poder por la iglesia, o ya veíamos que el grupo predominante en ese entonces, en la época feudal, la burguesía. ¿Por qué teníamos esclavos en ese entonces? Porque la clase privilegiada daba a ese hecho un valor, y ese valor lo traducía en cosas incorrectas que ahora, hoy en día, analizamos, reflexionamos gracias a la ética. Y luego, ¿qué es la valoración moral? No es más que el hecho de atribuirle valor a una acción humana determinada o a un hecho determinado, ¿correcto? Los elementos de la valoración efectivamente tiene que haber un sujeto que valora, por supuesto. Tiene que haber una acción u omisión de valoración. Tiene que haber un juicio valorativo. La esencia del problema de la valoración moral es el establecer qué es lo bueno. Y aquí ojalá que ustedes tengan esa curiosidad por identificar cada una de las teorías. Que si bien es cierto, yo espero de verdad que en algún momento vuelvan a leer la lectura y vuelvan a formularse preguntas, porque conforme ustedes vayan leyendo, recuerden que es la única ventana o la única puerta que tienen ustedes para poder debatir, para poder intervenir en cualquier plática y ante cualquier público, ¿correcto? La esencia del problema de la valoración moral es establecer qué es lo bueno. Las teorías que explican qué es lo bueno, tenemos 5. 5, y el primero es el hedonismo. Para el hedonismo lo bueno radica en el placer y en la ausencia del dolor. En eso radica lo que es lo bueno. Todo lo que me produce placer y siempre que haya ausencia del dolor, para mí es bueno. Por lo tanto, lo bueno es eso. ¿Correcto? Una segunda teoría, eudemonismo. Lo bueno consiste en el logro de la felicidad como supremo fin de la vida humana. En esa época se llegó a esta frase: el fin del hombre no es la felicidad, hay que alcanzar la felicidad. Eso es lo que radica en esta tierra. Eso es lo que prevalece para el hombre y que no se ha dado cuenta. Porque finalmente todos los bienes materiales no son nada a comparación de la felicidad. Nunca seremos felices con lo material. ¿Por qué? Porque entre más tenemos, más queremos, y entonces nunca llegamos a la felicidad. Por lo tanto, el despojarnos de los bienes y alcanzar la espiritualidad, alcanzar la felicidad, eso es el fin supremo de la humanidad. Y en eso consiste esta teoría. Muchos de los grandes filósofos de antaño basaban su teoría o su filosofía en observar qué es lo que en realidad me hace feliz. En forma posterior aparece el formalismo. Lo bueno es lo incondicionado, sin restricción alguna. Actuar solo conforme al deber. Tenemos también el utilitarismo, que esta es una de las teorías que espero que profundicen, porque hoy en día es la base de la economía, ¿correcto? Aunque algunos autores establecen que es una teoría 100% materialista, pero que finalmente para la economía no es más que la esencia de la misma.
puesto que el bien estriba en lo útil, en aquello que nos proporciona bienestar, en aquello que nos proporciona placer. Todo lo que nos proporciona bienestar, todo lo que nos proporciona placer, es bueno. La economía es buena. Lo material es bueno. ¿Por qué? Porque es útil. Algo que no es útil, entonces no es bueno. Vitalismo. Lo bueno se adquiere mediante el máximo desarrollo de los impulsos vitales. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para continuar con lo primero que estábamos analizando y que es su calificación, jóvenes. Les voy a pedir, y cualquier cosa está en las sesiones para que ustedes escuchen. Si por casualidad yo fui o no tomé en cuenta a alguien, quiero que por favor lo vean. Recuerden que dimos las reglas del juego desde el inicio y todas estuvieron de acuerdo. Ahora bien, desafortunadamente van a haber jóvenes, van a haber chicas, chicos que no acrediten este primer parcial. Posiblemente no lo acrediten. Eso para mí será un jalón de orejas para que ustedes se pongan las pilas y las próximas lecturas las realicen y participen, porque en eso consiste. Uno de los objetivos de dejarles estas lecturas para poderles preguntar y tomarlas en cuenta en estas sesiones es precisamente para que ustedes, número uno, me cerciore de que efectivamente ustedes leyeron. Es difícil ubicar. Ahora, no hago preguntas al azar o de manera asincrónica. Es decir, voy haciendo preguntas lógicas conforme la lectura va avanzando. No hago preguntas de la última página, de la página de en medio, de la primera página, no. No, y en ese sentido ustedes van viendo, si ustedes leyeron en dónde vamos, qué es lo que manifestamos, y en forma posterior van ustedes participando. Ese es el objetivo, ¿correcto? Ahora, les comento, les comparto, les voy a dar cada uno de los puntos y vamos a compartir una pantalla para que ustedes realicen una simple regla de 3. Por ejemplo, su compañera Elisa, que fue la más alta, tiene 10 participaciones. De su compañera Elisa vamos a partir. La persona que tuvo, por ejemplo, 5 participaciones, 10 es a 10. La persona, vamos a suponer que tuvo, pues creo que no hay mayor problema, que tuvo 5 participaciones, aquí no hay ningún problema, pues su calificación es 5, ¿correcto? No hay mayor problema. Pensé que había problema, pensé que una regla de 3 sería 13, por ejemplo, 13 es igual a 10. Entonces, si 13 es igual a 10, 5 es igual a, y ustedes sacarían su regla de 3. Van a multiplicar 5 por 10 entre 13. Esa es la regla de 3. Pero en este caso no hace falta la regla de 3, ya me di cuenta. Si su compañera Elisa tiene 10, ¿hasta aquí dudas, jóvenes? No, ninguna. Perfecto. Ahí les voy a pasar, por favor, el número. 1, 2, 10. Miguel Ángel. 1, 2, 3. Tiene 9 participaciones. Victoria tiene 3 participaciones. Carla tiene 1 participación. Ismael tiene 5 participaciones. Maleni tiene 4 participaciones. Andueni tiene 4 participaciones. Cadasa tiene 2 participaciones. Abraham tiene 3 participaciones.
Elia tiene una participación, Carla Regina una participación, Jessica una participación, Víctor Flores una participación. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Chicas, chicos? No, profesor. No, profesor. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profesora. Dígame, ¿con quién hablo? Paola Venegas. Dígame. Bueno, yo me incorporé hace una semana y pues obviamente no tengo participaciones. Entonces quiero saber cómo me va a evaluar. Mira, en el caso de usted, efectivamente me hablaron para poderla incluir y poderla apoyar. Sí, tiene usted excepciones para poder ayudarla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Paola, ¿ya ha entrado a la plataforma? Sí, sí, ya entré. Correcto. ¿Ya bajó las lecturas? Sí, sí, ya las tengo. Ok. Entonces, va usted a generar un resumen, por favor. Un resumen. Lo que sí le voy a comentar, que la máxima calificación que yo le puedo poner, porque no es examen, será un 8, dependiendo de su resumen. ¿Correcto? Sí, sí, claro. Perfecto. Esa Sí. sería. Y esto va acompañado para que yo le haga preguntas. Todas estas preguntas que hice, se las voy a hacer para que cuenten el próximo examen, ¿le parece? Sí, sí, está bien. Para que yo nada más vea que efectivamente usted leyó, comprendió, no hay ninguna duda, y no nada más me hizo un resumen. ¿Le Sí, parece? sí, claro. Perfecto. No únicamente le pido, por favor, que para el día lunes me entregue los resúmenes de cada uno y un mapa conceptual. ¿Correcto? Está bien. Sí, sí, maestra. Perfecto. ¿Alguien más que quiera? Yo, profa, soy Carla. Soy Regina. Dígame, Carla. Acá, dígame, Regina. Bueno, lo que pasa es, yo estoy consciente de mi participación y de la probable calificación que vaya a tener en el parcial. Yo no tengo queja de eso porque sé que fue mi culpa. Pero nada más como señalamiento, no sé cómo ve usted, si en dado caso de que algún compañero ya participó varias veces y todo ese tipo de situaciones, porque luego hay veces en las cuales, por ejemplo, yo quiero participar y ya me ganó otro compañero y a lo mejor ese compañero ya participó varias veces. Entonces, obviamente eso nos va a poner en desigualdad a los demás. Que a lo mejor yo quiero participar, pero ya participó el otro compañero y terminamos diciendo, era lo que iba yo a decir. Y esa participación se le va a dar al primero que comentó. O sea, yo sé que es por velocidad y eso, pero también se trata como que de apoyarnos todos. No sé si se puede hacer algo al respecto. Sí, Carla, claro que sí. De hecho, mire, yo lo veo desde ese punto de vista, pero vamos a cambiar las reglas del juego para la próxima sesión en adelante y que contabilice para sus calificaciones, segundo parcial. Yo lo veo desde este punto de vista. Si yo leo la lectura y si yo sé de qué están hablando, automáticamente yo voy a contestar, ¿correcto? Pero bueno, vamos a ver toda la posibilidad para poderlos apoyar. Ahora, hacemos lo siguiente, siempre y cuando estén de acuerdo. Con una persona que no esté de acuerdo, dejamos las calificaciones como están, ¿sale? Voy a hacer lo siguiente siempre y cuando todos estén de acuerdo. Por ejemplo, quienes tienen baja participación y la mayoría pues quienes sí participaron y trataron de obtener esta calificación. Es Victoria, Carla, Ismael, Maleni, Andoeni, Hadassah, Abraham, Elia, Carla Regina, Jessica, Víctor Flores. Todos ellos trataron de participar, trataron en lo más posible tomar entrar a competir con todos los demás. Entonces, no van a reprobar de ninguna manera. Ellos tendrán una calificación aprobatoria. Obvio, no van a tener una buena calificación, pero no van a reprobar este primer parcial. ¿Están de acuerdo? Con uno que no esté de acuerdo, dejo las calificaciones como están. Adelante. Sí, Lick, no hay ningún problema. Gracias. Sí, adelante, Daisy. Sí, está bien.
Bueno, en mi caso que no tengo participaciones, ¿qué procede? Bueno, si no tiene, en vez de ponerle un 0, le pongo un 5 de calificación. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, dejo las calificaciones tal y como están y todos reprueban. Pues déjalas como siempre. De hecho, nunca estoy de acuerdo con usted, profesora, pero bueno, desafortunadamente siempre me toca. Gracias. Dígame, Víctor. Profesor, yo también quería mencionar algo similar a lo de la compañera Carla. De repente levantar la manita, bueno, en mi caso, se tarda un poquito la máquina y entonces esa parte a lo mejor tengo la participación, pero como menciona, ¿no? A lo mejor otra persona la tiene levantada y a lo mejor su contestación no es la correcta y sigue otro y a lo mejor aunque hayamos leído, no nos toman en cuenta. Entonces, a lo mejor yo también nada más, no me agrada tanto lo de la manita porque siento que ahí no sincronizamos, entonces, es la única parte que me ha costado trabajo porque nada más tengo una participación, siendo que, pues he leído y tengo todas las respuestas, pero luego no he podido pasar por el problema de la manita, entonces, eso es lo único que se me hace un poco complejo para participar. Correcto. Víctor, les acabo de comentar que vamos a cambiar las reglas del juego, ¿les parece? Para este segundo parcial. Vamos a cambiar las reglas del juego para que todos tengan una buena calificación. ¿Le parece? Sí, profe, muchas gracias. Ahora bien, en cuanto a la señorita Daisy, que creo que, pues no sé si continúe ahí, haremos lo mismo. Le pondremos la misma calificación que todos los demás que participaron. Tiene un 6 de calificación para que no haya ningún problema. Yo, de verdad, jóvenes, no me interesa reprobarlas, no me interesa. Y tampoco me Sí, interesa. Adelante. disculpe que le interrumpa en lo que estaba diciendo. Bueno, sí lo veo factible lo de cómo está evaluando, o sea, sí está súper padre, porque nos pone a estudiar, nos pone a leer, sí está bien, pero no sé si recuerde, bueno, yo que estaba, yo he tomado clases con usted y en algún momento, no sé, pues yo siento que era más factible cuando estamos en presencial esta parte, porque ya veía y dices, no, pues tú ya participaste, pues el que sigue, ¿no? O sea, sí era más visible, pero pues ahorita como estamos en línea, pues ya como que, pues el primero que te salga y así, ¿no? Entonces, en mi opinión, creo que estaría súper padre si en algún momento hiciéramos, no sé si recuerdan, era leer la lectura, toda la lectura, sacar cuestionarios, ir analizando, podríamos hacer de esa manera. O también en algún momento usted dijo, lo siento más factible que expongamos con diapositivas nuestras preguntas. Hacíamos nuestras diapositivas con las preguntas, igual obviamente del tema que leímos, y era un poquito más factible. No sé, o sea, es mi opinión en lo personal, que si pudiéramos hacer algo así, también para apoyarnos o de alguna manera, creo que pues sí, en la gran parte, pues sí, sí he aportado y he participado, no lo suficiente, porque pues también lo de la manita o así, yo sí como que soy más de, no sé si se ha dado cuenta de que, o en mis demás clases también soy así de, si lo sé, es de, profe, me permite y ya, o sea, obviamente aporto lo que sé. Entonces, no sé si habrá alguna manera, es un comentario, igual, no sé si lo pueda, pues, no sé, tomar en cuenta, esa es mi opinión, pero muchas Correcto. gracias. No, al contrario. Maleni, Victoria y Víctor, que su participación de ahorita fue exactamente la misma, les comento que vamos a cambiar las reglas del juego. ¿Les parece bien? Sí, Miss, está súper bien, sin Correcto. problema. Perfecto. Entonces, ya saben ustedes sus calificaciones y también la de la señorita Daisy, también. Esto está Jessica, estoy de acuerdo con la compañera. Sí, Jessica, por cuarta vez vamos a cambiar las reglas del juego. ¿Les parece?
Sí, Miss, está bien. Igual, pues nada más son comentarios y pues no sé, para que tome una, am, ¿cómo se podría decir? Una forma distinta de evaluarnos o algo así. No sé cómo se podría decir. Vamos a cambiar y que todos estemos de acuerdo, ¿correcto? Bueno, entonces queda, queda ya de manera, ¿cómo les diré? Evidencia de lo que acabamos de manifestar en cuanto a que nadie está reprobando, nadie, ni siquiera la señorita Daisy, no me interesa la verdad, a pesar de que tengo suficientes tanto evidencias, pruebas para poder manifestar que, bueno, así lo habíamos acordado desde el principio y no estoy siendo, creo yo, injusta en ese sentido, pero bueno, no puedo decir más nada, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles van a ser las nuevas reglas del juego? ¿Qué les parece lo siguiente para que ustedes también puedan tener una calificación más alta? Vamos a ver. Número 1. Les voy a proporcionar lecturas a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que puedan realizar una exposición. Con base en preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, está súper bien, Miss. Número 2. Va a haber una lectura general. Esa lectura general es para continuar con lo que estamos haciendo. Yo pregunto, lanzo preguntas, ustedes responden. ¿Les parece bien que ahora asigne a la persona en vez de que alcen la mano? Sí, Lick, está bien así. Muy bien. Y 2, una tercera para que pueda yo ayudarlos. Un punto para quien ingrese a clases, máximo 8-10. 8-10. A ver, ¿qué les parece esta nueva forma de poder generar la segunda calificación? Sí, profesor, está bien. Lo importante es que de alguna manera participemos todos y todos pues logremos obtener algo de las lecturas que podamos de la clase. Jessica me dice que está bien. A ver, vamos a ver, que quede evidencia acá, por favor. Jessica ya me dijo que estoy... a ver, vamos a ver. Pongo aquí la pregunta. Todavía no, Ismael, permíteme. Ahí está la pregunta. Y ahora sí, comiencen a generar, porque aparece su nombre. Sí, sí estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Adelante. Ismael, sí, está bien, gracias. Carla Regina, sí, estoy de acuerdo, gracias.
Maleni, sí estoy de acuerdo. Gracias por los muñequitos. Abraham Cárdenas, sí estoy de acuerdo. Victoria, sí estoy de acuerdo. Víctor, gracias, estoy de acuerdo. Paola Venegas, gracias, sí estoy de acuerdo. Le pregunto, en este segundo parcial ya me va a calificar como a los demás compañeros. Sí, Paola, en el segundo parcial sí, solamente a usted le voy a incluir preguntas que le voy a transmitir de las 3 primeras lecturas, o las 2 primeras lecturas, son 2 lecturas. Gracias. ¿Quién falta? ¿Nadie más? Elisa. Vamos a ver. Andoeli. ¿Quién falta, jóvenes? Carla Regina, ya, ¿verdad? Jessica, Maleni, Miguel Ángel, Paola, Víctor, Abraham. Falta Miguel, ¿no? No, yo ya comenté que sí estaba de acuerdo, pero hay que escribirlo, lo escribo. Perfecto. No, sí, sí, Miguel Ángel. Fíjense, a ver chicos, me acaba de comentar una gran amiga que también da clases, me está recordando que solamente hay un solo examen, un solo parcial, digo un solo examen al final, ¿cierto? Así es. Sí, Bueno, fíjense, nos estamos enojando por cosas que se pueden corregir, jóvenes. Bueno, miren, hasta ahorita esa es la calificación que llevamos. No es la que voy a poner. Ustedes pueden subir todavía esta nota. ¿Por qué? Pues porque nos falta todavía más material, más meses y demás. Esta calificación la voy a sumar. ¿Qué les parece? Las voy a sumar para el siguiente mes hasta que suba su nota. ¿Les parece? está bien, Es Liz, que yo me conformaba con el 10, pero está bien. bueno, tengo un comentario en respecto de eso. Dígame. Creo que ninguno de nuestros compañeros, bueno, yo en lo particular, no me estoy enojando ni mucho menos. Y creo que pues sabemos todos cómo somos evaluados. Entonces, pues creo que si ahorita no tuvimos la calificación deseada, pues sin ningún problema, creo que para la otra te aplicas y no hay problema. Digo, a veces tenemos muchas cosas que hacer y decimos, no, pues es que ya y te pones así como que en tu plan, pero pues tampoco se trata de eso. No, Entonces, y déjame decirte, Maleni, sé que no debo engancharme, pero no lo digo por ustedes, este grupo, no, de ninguna manera, sino por cosas que suceden y que pues no tiene nada que ver. Pero tienes razón, Maleni. De veras que aprecio mucho la forma en cómo está tomando las cosas y eso denota madurez, la verdad. Y en mi caso, pues una corrección en cuanto a disculpas y en cuanto a tratar de apoyarlos para que ustedes suban su calificación, ¿va? Les vuelvo a repetir, no me interesa, de verdad, no me interesa reprobarlos. Me interesa de veras que lean, me interesa que participen, me interesa que cuando ustedes lleguen a verme, lleguen a conocerme en la calle y digan, caray,
la admiro o la odio, pero aprendí. ¿Alguien debe de...? Ay, mi ¿Alguien hija, alzó sí la la mano, quiero. Andoeni? ¿Perdón? Yo sí la quiero, mi. Ay, gracias. Gracias. No, pues ya viste que hay gente que no. No te va a poner 10, Maleni, ¿eh? Andoeni. Ay, Maleni, Ay, está bien. Migue. ¿Dónde está Bueno, voy a esperar que Andoeni? los compañeros terminen de participar y ya con gusto ya lo hago. Perfecto, adelante. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Bueno, solamente como comentario, yo llevaba más o menos a cuenta de mis participaciones y eran 6, pero bueno, si usted dice que son 4, pues igual lo acepto, ¿no? No, mi hija, acuérdate que dije, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero tienen ustedes el derecho de revisar y hacerme saber y precisar, licenciada, son 4, aquí está, aquí está y aquí está, y yo corrijo, Andoeni. ¿Correcto? En fin, no era como de comentarios. Sí, claro, claro. Denme por favor 10 segundos, por favor. Ok, jóvenes. Entonces, los temas van a ser los siguientes, jóvenes, para que podamos avanzar. ¿Tienen dónde anotar, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Yo les aseguro que la mayoría va a sacar una excelente calificación. Este jalón de orejas, tanto para ustedes como para mí, va a detonar una alza de calificaciones. ¿No lo creen así? Claro, mi. Bueno, vamos a ver. Dejé mi lista. Y yo también voy a anotar. A ver, vamos a ver. Bueno, se los voy a hacer llegar. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ok, empecemos entonces con Elisa. Sí, está bien. Surgimiento de la bioética y principios. Que ahorita vamos a ver algo de ello. Vamos con... Ese es el tema que voy a exponer. Sí. Correcto. Vamos con Andoeni. Ok. Calidad de vida y sanidad. Gracias. Usted. Ya la anoté. Ismael. Chile, Clonación.
Jessica. Donación de órganos. Carla Regina. Eutanasia. Gracias. Maleni, gracias. Reproducción asistida. Reproducción asistida. Sí, gracias. Gracias. Miguel Ángel. Sí, profesor, indíqueme. Suicidio asistido. Entendido, gracias. Maleni. Aborto en contra. Sí, Miss. Paola. Sí, Aborto a favor. aborto a favor, sí. Gracias. Miss, una pregunta, ¿Mande? entonces ¿me van a tocar 2 temas? Maleni, ya le di tema Ajá. entonces. Sí, es Sí, cierto, le di Miss. reproducción asistida. Y, ajá, y el de aborto en No, contra. no, está bien. Victoria, Victoria, aborto en contra. Sí, profa, gracias. A usted, gracias. ¿Quién me falta, por favor? Víctor. Sí, profe. ¿Quién más me falta? Abraham, le falta. Abraham. ¿Quién más? También Elia me comentó que no pudo asistir. ¿Quién, perdón? Le falta Elia. Daisy. Elia y Daisy. Sí, tiene razón. Creo que también a Daza, ¿no? O ya no la escuché, no la veo. Adasa, ya no sé si esté. No está. Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Víctor, maternidad subrogada. Gracias, profe. Abraham, Sí. modelos de responsabilidad moral en medicina. Modelos de responsabilidad moral en medicina. Ajá, Gracias. gracias.
Para Elia, por favor. ¿Quién toma el... ¿Quién toma? Adelante, Victoria. Profa, tengo una duda. Vale. Mi tema es ¿en contra o a favor del aborto? En contra. Ok, muchas gracias. Sí. Me faltan dos temas. Si quieres, deme otro. No, me falta Eli y me falta la señorita Daisy. También la compañera Daza. Ah, y Adasa, ok. Inseminación artificial para Elia. Daisy, investigación con células madres. Y la señorita Hadassah. Voluntad anticipada. Y comenzamos para la próxima clase, ¿les parece bien? Sí, profe. Bueno, ¿En qué ahora, orden, profesora? Así como nos los fue dando. No. Yo les voy asignando cómo van a ir ustedes participando. Por lo tanto, todo el mundo se prepare. Porque le puedo... Adelante, Andoeni. Disculpe, bueno, nada más es pregunta sobre la exposición. Estaba diciendo que deberíamos de formular preguntas y respuestas, entonces quería saber si vamos a exponer normal y aparte tenemos que formular nuestras preguntas y respuestas o usted lo va a hacer. No, lo que tienen que hacer ustedes es formular, van ustedes a leer y van a sacar las preguntas que ustedes consideren importante darnos a conocer. Por ejemplo, lo que yo venía haciendo. A ver, primera pregunta que voy a contestar, y vaya, no les puse diapositivas, pero sí les di lecturas y sí les di preguntas al aire. Por ejemplo, la primera pregunta que les formulé es, por ejemplo, en el tema de la eutanasia. En el tema de la eutanasia hay mucha información que podemos nosotros, que podemos compartir, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué es la eutanasia antes que nada? 2, ¿cuál es la diferencia entre la eutanasia, el suicidio asistido, la voluntad anticipada? Segunda pregunta que puedo formular. Tercera pregunta que puedo formular. En fin, ustedes, y una vez que ustedes pongan la pregunta, primero la explican y después la dan a conocer la respuesta. ¿Correcto? Ah, sí, ya, gracias, está bien. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Cuántas preguntas? Miren, se los dejo a su consideración, pero yo considero que con unas de 8 a 10 preguntas es más que suficiente. ¿Correcto? ¿Puedo hacer una sugerencia? Dígame.
Podría ser la presentación, o sea, y de ahí mismo en la parte final colocar cada quien sus preguntas y podrían ser, no sé, yo creo que un máximo de 5 para que nos dé tiempo de pasar a todos, porque en realidad nada más tenemos 2 sábados. Que sean unas diapositivas, a lo mejor 5, para que puedan pasar todos en lo que explican y en lo que preguntan. Así los alumnos van a estar más atentos de lo que tienen que responder. Sí, no le veo ningún problema, únicamente tenemos 2 horas. Entonces, si vemos 2 horas, ¿cuántos son ustedes? Pues nada más sería como darnos el tiempo, ¿no? Necesario, o sea, si nos dice 15 minutos, pues esos 15 minutos que nos toca cada uno, o sea, depende usted cuando considere que son para las preguntas, ¿no, Miss? O dividiéndolo entre todos los compañeros. A ver, somos 14. Somos 14, fíjense. Somos más, ¿no? Porque faltan compañeras. Por ejemplo, ahorita somos 14 contando a la liga. Contando. Faltarían 2, sí, faltarían 2. Somos como 15 en total. 3 con Daisy. Ok, entonces estamos hablando de cada uno de ustedes tendría máximo entre 8 y 9 minutos. Es más, a ver, tendrían 10 minutos cada quien. ¿Correcto? Sí, estaría bien, Miss. Perfecto, y ustedes sabrán cómo lo quieren desarrollar, así como lo dice su compañera Elisa. Me parece muy bien su propuesta en el sentido de explicar y a lo último aterrizar con preguntas. Excelente. O algunos de ustedes lo que van a hacer es lanzan la pregunta, la explican y después ponen la respuesta. Bueno, ¿estamos ya de acuerdo, jóvenes, para poder continuar? Nada más serían, entonces, ¿cuántas preguntas, Lick? Tienen ustedes que abarcar sus 10 minutos. Ustedes sabrán si en 10 minutos abarcan 5 preguntas, 6 preguntas. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? No, Miss, está bien. Perfecto. Ahora, vamos a hablar acerca de la muerte asistida. ¿Es legal? ¿En cuántos países? En 8 países, jóvenes. ¿Correcto? ¿Qué es la eutanasia, jóvenes? ¿Y por qué va de la mano con la dignidad? ¿Por qué va de la mano con la moral? ¿Por qué va de la mano con la ética? ¿Por qué creen ustedes que va de la mano con la ética? ¿Puedo? Por favor, adelante. Pero la eutanasia es la muerte asistida cuando la persona ya no tiene posibilidades de ninguna salvación y cuando ya es inminente que por esa muerte, por esa enfermedad va a morir. Previo a la eutanasia, en Estados Unidos hay los hospices, que son los lugares donde los asisten hasta que ya mueren de manera natural. Sin embargo, la eutanasia es la voluntad anticipada también de la persona que necesita terminar. Hay varias películas con respecto a este tema y y pues básicamente es eso. Ahí está la película del Doctor Muerte, ¿no? Está la película de Mar Adentro, Mar Abierto, o Mar Adentro, que se llama. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama, pero habla de esto, ¿no? Que sobre todo las personas que ya no pueden, ya no van a, y además que tienen mucho dolor, piden esta forma de terminar su vida. Es correcto, es correcto. Sin embargo, lo único que yo quiero dejar claro es el suicidio asistido es distinto a la eutanasia, nada más. En cuanto a la eutanasia, también hay diversos conceptos relacionados, como por ejemplo la eutanasia activa y la eutanasia pasiva.
la eutanasia voluntaria, no voluntaria e involuntaria, muy distinto al suicidio médicamente asistido, ¿correcto? Eso es la eutanasia. Hoy en día, y como su compañera bien acaba de mencionar, hay mucho material como para que sea un tema hasta de tesis. ¿Por qué? Si bien es cierto, poco a poco hemos ido ganando terreno en temas como estos. Sin embargo, los temas que tocamos al principio y que me fui muy despacio y que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la axiología, es importante que tengamos claro estos conceptos. ¿Por qué? Porque si nuestro país no logra superar, transmutar esos valores, seguiremos dejándolo todo a otro tipo de decisiones, ¿correcto? Por eso es que hay mucha gente que está en desacuerdo con los temas que les acabo de asignar. Está en desacuerdo con la donación de órganos, está en desacuerdo con la eutanasia, está en desacuerdo en el suicidio asistido, está en desacuerdo con el aborto, con la maternidad subrogada, y aquí ha habido muchos problemas. Y los únicos estados que tienen la maternidad subrogada es Tabasco. Ahí tenemos un contrato que celebramos con una persona para que nos rente el vientre, ¿correcto? Pero también tenemos un choque y que tiene que ver con la moral, la ética, los valores axiológicos. ¿En cuál? En los modelos de responsabilidad en cuanto a la medicina. Hay médicos que de verdad, la mayoría optan por seguir al pie de la letra el modelo de yo estoy para dar vida, no para quitarla. Y el tema mayormente debatido es la clonación. La clonación que se está haciendo con base en experimentos y que el objetivo es tratar de darle a la población necesitada ciertos órganos a través de material clonado, ¿correcto? Pero bueno, vamos a seguir con la eutanasia, jóvenes. La muerte con dignidad como derecho humano y su regulación que debe de existir en México. Pero repito, si nosotros no tenemos claro los valores axiológicos y poderlos transmutar, no vamos a poder avanzar. O vamos a avanzar, pero de manera muy, muy, muy lenta. Hay una frase de un pensamiento de un autor, Arnoldo Krauss, y él escribe: tengo muchas ganas de vivir, pero mi cuerpo no quiere, no me escucha. Lo muevo, no se mueve. Lo toco, no se percata. Le habla, no se inmuta. Le imploro, no responde. Me ha abandonado. Cómo quisiera caminar por donde antaño. Deseo acercarme a mi muerte. Eutanasia proviene del griego, que significa buena muerte. Significa decir adiós motu propio. La dignidad no debe aplastarme. Decir adiós antes de que mi ser carezca de cuerpo. Adiós antes de mañana. Y si se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que vimos, la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Y lo vimos, ¿cierto? ¿Qué tienen que decir al respecto, jóvenes? Sí, profe, tiene relación porque, como lo mencionaba, la eutanasia pues es precisamente preservar esa dignidad, ¿no? A lo mejor ya estamos en un estado inclusive vegetal, por mencionar algo, entonces pues se tomaría esa decisión para pues no, para que esa dignidad que tenemos como persona pues no se vea afectada, ¿no? Entonces, si ya no hay solución, por eso es que sería válido tomar esa decisión de la eutanasia. Claro, fíjese que esto hay tintes desde Grecia y Roma. Pensadores como Sócrates, como Platón, eran defensores
de diversas formas de eutanasia, con base a la protección de la idea clásica de belleza, así como los estoicos, que son otros pensadores, otros filósofos que tenían una corriente un poco muy peculiar. Platón, por ejemplo, él manifestaba que para dar hijos fuertes y útiles al Estado tiene que realizarse una selección de entre los hombres, como menciona en su República. Y si ustedes leyeran lo que él manifestaba, sí estaba bastante excluía de manera exponencial a mucha gente. Ahora, el suicidio como un medio eutanásico era también una práctica común. Los estoicos lo adoptaron cuando la vida les era insoportable a causa de padecimientos dolorosos, de enfermedades o de anormalidades físicas. Por ejemplo, dos autores, Zeno y Cleantes, no sé si ustedes puedan checarlo en su dispositivo móviles, que fueron filósofos estoicos, se quitaron la vida mediante el ahorcamiento y la inanición respectivamente a causa de males que los aquejaban. Y así como estos filósofos, otros filósofos contemporáneos que también condenaban esta práctica. Por ejemplo, ¿cuáles? Los pitagóricos, los aristotélicos, epicúreos también no eran muy dados a esta práctica. Ahora, dentro del cristianismo, ¿y cuáles eran sus repercusiones? Debo comentarles que la llegada del cristianismo fue parteaguas en el repudio y la condena de que fue objeto del suicidio. La misma iglesia modificó su legislación interna. Ellos manifestaban que si Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, eso viene en el Génesis. El Espíritu de Dios se hizo y el soplo del Omnipotente le dio vida. Por lo tanto, era únicamente Él quien como soberano dador de existencia estaba facultado a terminar con una vida. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Y viene en el apartado de Job. Esto era lo que en su momento fue argumento para estar en contra de que una persona se quitara la vida, aún cuando tuviera dolores. Y manifestaban que la desgracia física y el sufrimiento de cualquier tipo son bíblicamente parte del plan de Dios. Tanto así que el libro sagrado del cristianismo dedica un libro entero a tratar el tema. ¿Correcto? Y por ahí hay un apartado que manifiesta que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a ella. En fin, esta es lo que la iglesia de manera tajante argumenta para poder estar en contra de en la época del cristianismo. Ahora, en la época del Renacimiento, movimiento cultural comprendido entre los siglos, si no mal recuerdo, 15 a 16, y que establece un antes y un después en todos los aspectos de la vida conocida hasta entonces. ¿Por qué? Porque surge un radical cambio de los paradigmas impuestos hasta esa fecha. Y aquí hay grandes filósofos que me gustaría que tomen nota para que ustedes puedan leer cuando menos algo, chicos, porque es importante cómo es posible que desde entonces tengan esas ideas. Por ejemplo, Tomás Moro y Francis Bacon, filósofos del Renacimiento. Hay un libro de Tomás Moro
llamado Utopía, y que manifiesta más o menos que se deben de esmerar en la atención a los enfermos, que no escatimen nada que no pueda contribuir a su curación. Manejaba que debía de llegar hasta lo último, en medicamentos, en alimentos, en consolar a los enfermos incurables, en visitarlos con frecuencia, charlarlos con ellos, presentándoles, en fin, toda clase de cuidados. Y aquí es donde él está de acuerdo y no en darles una vida digna, un final digno. ¿Correcto? Y si seguimos en la narración a través de la historia, nos tocamos con la eutanasia en la Alemania nazi. Las ideas de Hitler fueron siempre conocidas en cuanto a la superioridad de la raza aria. Él tenía una frase de superioridad aria. Todo lo que en el mundo no es buena raza es cizaña, minimizando al resto de la población que no fuera aria. Ahora, casos históricos a destacar, jóvenes. Por ejemplo, el 15 de abril de 1975, estamos hablando de hace algún tiempo, hay una joven, Karen Killian, que a edad temprana notaron que estaba inconsciente, que no respiraba, que la piel se le tornaba morada, intentaron darle respiración de boca a boca, no funciona, llaman a la patrulla, un oficial consigue darle respiración y que respirara nuevamente. Sin embargo, ya había entrado en coma y fue conducida a urgencias a un hospital de Nueva Jersey, Nueva York. Desafortunadamente, la interrupción de la llegada de oxígeno al cerebro fue lo que produjo el estado de coma. Y bueno, también los informes médicos señalan que tenía en su cuerpo distintas drogas. Sin embargo, y de acuerdo con su médico, aunque el daño era irreparable, no podía dar el diagnóstico de muerte cerebral, puesto que su cerebro aún representaba actividad involuntaria en los estudios. El papá de ella, poco tiempo después, solicita que se desconectara a su hija del respirador donde la mantenían con vida a petición, pero su petición fue denegada. 3 años de juicio, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey aprobó que se desconectara el aparato que mantenía con vida a Karen, quien a pesar de ello no murió como se esperaba, ni fue trasladada a un hospital donde permaneció en estado de coma y fue alimentada artificialmente durante 10 años. Ella muere 10 años después, en 1985. Sin embargo, este caso establece un precedente importante en la historia de la eutanasia. Anteriormente a 1975, el derecho a una muerte digna era legal únicamente en 5 estados. 5 estados. Ahora pregúntenme, aquí en México, ¿en qué estado es legal la eutanasia, jóvenes? ¿En qué estado es legal la eutanasia? En ninguno, en ninguno. En ninguno aquí en México.
Otro de los casos muy relevantes es Janet Atkin y el Doctor Muerte, que también para algunos fue una especie de cosa buena, pero para otros, otras malas. ¿Correcto? Ahora, hay muchos distintos puntos de vista de la eutanasia. Ramón Sampedro lanza su propia afirmación. Vivir es un derecho, no una obligación. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy de acuerdo con... disculpe, no levante la mano. No hay problema, adelante. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, porque, bueno, yo considero que es parte de la dignidad en el aspecto de la muerte, porque la dignidad del enfermo se traduciría como un derecho. Aquí esa forma de elegir libremente el momento en que, bueno, sí, sería elegir la muerte, si quiero seguir o no. De hecho, hay un autor, igual que apoyaba la ideología de los estoicos, él se llama Séneca, incluso tiene Séneca. una frase que dice, Séneca, que dice, bueno, la frase dice que es preferible quitarse la vida sin sentido y con sufrimiento, porque pues efectivamente tú no sabes lo que la persona está sufriendo con tantos tratamientos, o a veces pues no tiene caso que siga estando conectado cuando pues él ya no siente nada y no tiene caso que siga, ¿no? Los únicos que sufrirían pues igual son los familiares en este caso. Sí, tienes razón. Tienes razón. Ahora, para irnos un poco más rápido, ¿cuál es la definición de muerte legal? En nuestro país, la Ley General de Salud define la muerte como se cita en el artículo 343. La pérdida de la vida ocurre cuando, y maneja varias hipótesis. Número 1, se presenta la muerte cerebral. Número 2, se presentan los siguientes signos de muerte: la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, la ausencia de los reflejos del tallo cerebral y, por supuesto, el paro cardíaco irreversible. De ello se puede observar que se contempla como muerte a la muerte cerebral y que en el artículo, que hay un artículo que define con precisión. ¿Qué entendemos por muerte cerebral? Pues se presenta cuando existe una pérdida permanente e irresistible de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales. Cuando hay ausencia de automatismo respiratorio. Cuando hay evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por la arreflexia, que ya son términos médicos, pero que tiene que ver con la pupila. Ausencia de movimientos oculares en pruebas y ausencia de respuesta a estímulos, autoestímulos. En fin, y otras tantas. ¿Cómo podemos definir a la muerte digna? ¿Cómo podemos nosotros definir? Correcto. El concepto de muerte digna, otorgado por ejemplo, por esta autora, Carolina Evelyn Álvarez. Si bien es cierto, resulta muy amplio, muy exhaustivo, pero de ahí podemos sacar los elementos. La muerte digna es la muerte que, deseada por una persona, se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así como todos los consuelos humanos posibles.
En otras palabras, una muerte digna es el hecho y el derecho a finalizar la vida voluntariamente sin sufrimiento propio o ajeno, cuando la ciencia médica nada puede hacer para la curación de una enfermedad mortal. Es el concepto de muerte digna. Por ejemplo, el derecho a morir dignamente, fíjense que ha sido reconocido por el Consejo de Europa a través de una recomendación, la recomendación 1418/1999, pueden ustedes localizarlo, que no es más que un debate de la Asamblea del 25 de junio, sesión sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en las enfermedades terminales y en los moribundos. Entre otros aspectos, se basa esta recomendación en proporcionar una información veraz y completa, pero respetando el consentimiento informado, En su caso, el derecho del paciente a no ser informado. Garantizar que ningún enfermo terminal sea médicamente tratado contra su voluntad. Recibir el tratamiento para combatir el dolor físico, aunque acorte la vida. Recibir el apoyo psicológico indispensable para paliar el sufrimiento mental. Ahora, existen diversos tipos de eutanasias, la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Esta clasificación, por supuesto que deriva de acuerdo a la intervención del sujeto que aplica la eutanasia. ¿Cuándo se está en presencia de una eutanasia activa? No es más que la finalización deliberada de la vida por medio de una acción encaminada a procurar la muerte. ¿En qué casos? Administrar una droga. Esa es la activa. La pasiva es la que provoca la muerte como efecto de la omisión o suspensión de acciones médicas que permitirían preservar la vida. De acuerdo con algunos autores, la eutanasia pasiva se refiere a la omisión planificada de los cuidados que probablemente prolongarían la vida. Y la eutanasia voluntaria, no voluntaria e involuntaria, es otra clase. La voluntaria no es más que la terminación de la vida de un paciente en respuesta a petición de éste expresada libremente. ¿Correcto? Pero bueno, esto no me acuerdo quién tiene el tema, ya lo ayudé un poquito, vamos con otro tema. El tema de maternidad subrogada. Maternidad subrogada. ¿A qué nos referimos? Y recuerden ustedes que todos estos temas están muy relacionados con los temas que vimos. La dignidad, la moral, la ética, es decir, los valores axiológicos. Ahora, este tema de la maternidad subrogada, pues es de gran importancia, aunque la verdad yo considero que hay muchas otras alternativas en vez de optar por la maternidad subrogada. Pero bueno, me estoy refiriendo de manera objetiva. ¿Para qué rentar un vientre si tenemos a muchos niños en busca de cariño, en busca de amor, en busca de... Pero bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto?
Yo mismo puedo participar. Por favor, adelante. Con respecto a eso, creo que nuestra legislación está un poco en desacuerdo porque son muchos requisitos que se piden para que tú adoptes un niño o una niña, obviamente. Entonces, una es esas cosas, o sea, que por lo menos dices, es mucho papeleo, es mucho documento, y para que al final tienes que también tomar muchas clases, si no mal recuerdo, hay una que tienes que tomar clases para padres, para paternidad, algo así. Y también es muy tardado el proceso. Otra de las cosas es que a final de cuentas, cuando tú empiezas a ver eso, pues dices, creo que me conviene, o se van más a la opción en donde pues no es tan tardado, me voy a hacer menos tiempo y todo eso. Ahora estaba viendo en las noticias en donde estaban diciendo que es que bueno, tú lo quieres ver como una necesidad de adoptar, y no, la necesidad es de los niños, de que tú les brindes ese amor y ese apoyo. Entonces es parte de, ¿no? Todo tiene que Sí, ver y son un sinfín de cosas. A mí me llama mucho ese tema y mucho la atención en cuanto a la adopción, el proceso que lleva, el cómo a veces desafortunadamente unos no pasan y todo ese tipo de cosas. es cierto, es cierto. Adelante, Ismael, y luego Andoeni. Sí, bueno, para complementar. Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre adoptar y lo que es la maternidad subrogada, ¿no? Por ejemplo, en un niño que adopta, una niña o un niño que adoptas, pues no sabes exactamente de dónde viene, ¿no? Cuáles fueron sus padres y cosas por el estilo, y por eso mucha gente no lo hace, ¿no? Por diferentes cuestiones políticas que ellos tengan, ¿no? Y la maternidad subrogada, porque pues ya tiene los genes de ellos, ¿no? Tanto del padre como de la madre, únicamente lo que hacen es alquilar el vientre de la persona, ¿no? Para que pueda tener y se puede decir que es un hijo propio, ¿no? Porque contiene sus propios genes. Ese es mi punto de vista. Sí, sí tienes razón, Ismael, pero ese punto de vista va relacionado con la participación. ¿Quién fue el primero que participó? ¿Maleni? Sí, fue Maleni. Va de la mano. ¿Por qué? Porque es cierto. Si nosotros vemos a profundidad y con objetividad, el hecho de adoptar, para comenzar, no estamos realmente satisfaciendo una necesidad del otro, del niño, sino estamos viendo de manera a veces un poquito egoísta la satisfacción de uno mismo, ¿correcto? Y dos, nos es más seguro que esa personita tenga nuestros genes a que tenga los genes quién sabe de quién, ¿cierto? Adelante, Andoini. Bueno, de hecho era lo que iba a comentar, que existen dos tipos de gestación, bueno, que era la forma tradicional y la que ya es gestacional, porque bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentan mis compañeros, que la mayoría de las personas lo que buscan es que los niños tengan sus propios genes, ya que no saben que al adoptarlo cómo sea esa personita, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor ellos podrán educar de una forma, pero bueno, los genes pues se escuchará muy coloquial, pero pues sí los traen en la sangre, ¿no? Claro. Y pues la tradicional es cuando solamente quieren al bebé, o sea, no les importa si tienen o no sus genes. Ellos con el hecho de que pues vean todo el proceso, como que les interesa más. Nada más era para igual complementar la información de mis compañeros. Gracias. No, y vamos más allá, ¿eh? Vamos más allá, ¿por qué? Porque cuando se realiza, bueno, ustedes deben, si no, permítanme un momento. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. En cuanto a eso, creo que estamos, no sé si sea la manera de decirlo,
pero estamos siendo un poco egoístas, ¿no? Como bien lo decíamos, creo que no tiene que ver nada que ver con los genes. Creo que una persona se forja desde pequeño y desde pequeño que tú le vas enseñando su educación, obviamente que agarras una persona pequeña, entonces ahí estás formando una excelente persona. En este caso, hace mucho tiempo yo escuché de una persona que adoptó. Desgraciadamente, pues no adoptó en DIF, ni mucho menos en esta organización, sino que solamente la persona adoptó por, obviamente, cuestiones muy personales. Y sin embargo, ahorita tú ves a la persona, está muy bien educada y no estaba ya grande. Entonces tú dices, eso debemos de empezar a quitar obviamente perjuicios, debemos a entender que no es una necesidad humana tener un niño. Debemos de hacerlo más bien como para cuidarlos, para brindarles ese amor. Y obviamente si tienes la capacidad, el tiempo y el dinero, pues ¿qué más da? Lo puedes hacer. Y creo que ahí tú estarías como que aportando tu granito de arena. Yo lo veo de esa Claro, manera. claro, por supuesto. Adelante, Carla. No, Maleni y luego Carla. Yo fui la que aporté mis Malena. Carla, adelante. Para mí, y tal vez tiene razón la compañera, es el egoísmo, pero cada quien va a decidir cómo va a querer tener a sus hijos. Yo sé que es derecho de los niños, pero cada quien va a decidir. Algunos van a decidir adoptar y otros se van a ir por la maternidad. Entonces, yo creo que ya es cuestión de cada quien. Ahora, yo soy también de la idea de que se tiene que promover la adopción, aunque sí es muy difícil aquí en México, pero también existen como tal ciertos estigmas hacia los niños, precisamente porque cuando ya son adolescentes, suelen tener, si de por sí un adolescente que crece en un hogar más o menos estable, puede ser muy voluble, un niño que ha pasado por muchísimas cosas también es muy complicado y tristemente no todas las personas tienen la paciencia para poder educar a un niño así. Claro. Entonces, para mí es como... Deme 10 minutos, por favor. Digo, 10 segundos. Sí, profe.
Discúlpeme, por favor, tuvo una llamada de dirección. Ya me jalaron las orejas, ya ve, por culpa de Elisa, por culpa de Ismael. Ay, Elisa. ¿Yo qué hice? ¿Por qué? No es cierto, es broma, pero sí es cierto. Ah, bueno. No es con ustedes, pero bueno. Vamos a ver. Discúlpame, Maleni. ¿Estábamos con Maleni? No. No, con No, Carla, con Regina. la compañera. Ok, Ajá. Carla, correcto. Fíjense que tengo más información con respecto a esto. Y antes de que se me olvide, fíjense que algo muy importante que también debemos de identificar es cuando ustedes saben que ya podemos diseñar al bebé que queremos. Se puede diseñar al bebé que queremos, que no tenga esta enfermedad, que tenga los ojos azules, que tenga, en fin, se puede diseñar. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que no podemos hacer esto, o queremos ser mamás, o queremos ser papás, pero no podemos diseñar al bebé a nuestro gusto, ¿correcto? Que también va con respecto a ciertas conductas que tenemos y que de repente no es acorde a lo que necesitamos o lo que queremos, ¿correcto? Ahora, ¿alguien más va a participar? Sino para seguir nada más los últimos 10 minutos y comentarles que en cuanto a este tema, en la segunda mitad del siglo XX, fíjense que se desarrollaron métodos de reproducción asistida y que ayudaron a parejas con problemas de esterilidad desde la mitad del siglo XX, para que ellos pudiesen procrear con técnicas de fecundación in vitro. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? No es más que la unión de un óvulo y un espermatozoide fuera del cuerpo de la madre. En 1978 les comento que el nacimiento de Louise Brown, gracias precisamente a la fecundación in vitro, y por supuesto que su posterior implantación embrionaria en el útero de la madre. Este fue un parteaguas que significó un cambio en la salud reproductiva. Más adelante, en 1989, como producto de la unión de los esfuerzos del Departamento de Energía y de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ahí fue donde surge el proyecto del genoma humano y abre la puerta al desarrollo de la genética molecular, jóvenes, que permitiría prevenir enfermedades hereditarias y desarrollar medicinas que tenían como objetivo la conservación de la salud de los seres humanos. 1986. El primer caso de subrogación de útero. Se trataba de una pareja americana. El matrimonio Stern, que al no poder tener descendientes, contrata a una señora casada, Whittaker, para que esta señora fuera inseminada con los gametos del señor Stern y posteriormente la señora entregara a la pareja al recién nacido. Sin embargo, todo ello a cambio de un precio, por supuesto. Sin embargo, llegado el momento, la señora Whittaker, que da a luz a una niña, se niega a entregarla. El caso fue resuelto en la apelación, en un tribunal en Nueva Jersey, que efectivamente concede la custodia al matrimonio Stern. En forma posterior, en los 90, se logra realizar la fecundación extracorpórea, es decir, la fecundación se efectúa fuera del cuerpo de la mujer mediante la inseminación artificial, que consiste en introducir el esperma del cónyuge o de otro varón en el útero de la mujer mediante un
catéter o jeringa. ¿Correcto? Y bueno, esos fueron los antecedentes. Hay más antecedentes. Pero ¿cuál es el concepto de maternidad subrogada? El avance tecnológico y científico ha facilitado en gran medida muchos de los aspectos de la vida humana. Y el derecho debe regular las nuevas conductas manifestadas en la sociedad. La maternidad supone dos momentos. Primero, el vínculo de la mujer con el gameto. Una vez que ha sido fecundado, que es el proceso de gestación, y un segundo momento, el parto. La relación jurídica se establece con el reconocimiento de la mujer a su hijo como suyo. Ahora, subrogar o sustituir son sinónimos. Sustituta es la persona que hace las veces de otra. Suponer una persona o cosa en el lugar de otra, jurídicamente lo que reemplaza son los derechos y deberes de una persona. ¿Correcto? Ahora, la maternidad subrogada puede tener diversas modalidades. De acuerdo a la aportación de los gametos, puede ser, por ejemplo, la subrogación total. La mujer contratada es inseminada aportando sus propios óvulos. Y después de la gestación y el parto entrega el bebé al padre biológico, renunciando a todos los derechos y admite la adopción de la pareja. La subrogación parcial. La gestadora es contratada exclusivamente para aportar en un vientre un embrión fecundado in vitro que le ha sido trasplantado. Obvio es que proviene de la unión del espermatozoide y óvulo de una pareja contratante. ¿Correcto? Aquí ya estamos viendo 3 personas en la participación de este procedimiento. Ahora, fecundación, o mejor dicho, subrogación altruista. ¿Cuáles son los estados que tienen esta figura? Hasta ahorita, y no lo ha suprimido porque estuvo a punto de suprimirlo, de quitarlo de su legislación, es Tabasco. No conozco a ningún otro estado. Y otra cosa que también quiero comentarles, muy importante. Cuando se realiza este tipo de procedimientos, siempre tratan de obtener para que pueda, llamémosle coloquialmente, para que pueda tener éxito o pegar la fecundación, o mejor dicho, se pueda constituir el embrión, siempre van a ser 5. 5 los que tienen que fecundar 5 óvulos con sus respectivos espermatozoides para que puedan fecundar, para ver cuál de ellos se logra. Y comienzan con las primeras pruebas. Si la primera prueba se logra, quiere decir que hay 4 restantes. ¿Qué pasará con esos 4 restantes? Se dejan en la congeladora para subsecuentes usos, se destruyen. ¿Qué creen ustedes que pase? ¿O qué les gustaría a ustedes que pasara con los 4 embriones restantes? Porque el primero ya pegó, ya tuvo éxito. Yo creo que necesitaríamos saber cuánto tiempo de vida tienen, ¿no? Porque si aún así, no sé, los guardan en cierta temperatura, con ciertos cuidados y siguen como tal con vida, pues obviamente se guardan, ¿no? O sobreentiendo eso, pero si no, si tienen una vida determinada y no se le da el cuidado necesario, obviamente yo siento que perecen. Entonces, sería más bien como analizar ese tipo de cuestiones o saber si el tiempo de vida más que nada. Correcto, correcto.
Chicos, lo dejamos hasta aquí. Nos quedan todavía 3 minutos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Por favor, deseo sus participaciones y éxito, jóvenes. Gracias. Gracias, Miss. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Liz. Gracias, profa.